Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos visiten. Buenos días, buenas tardes. ¿Así lo ves bien o no? Espera, es aquí. Estamos dando Que chance está. que la gente se Vale. conecte. Buenos días, buenos días. Buenos días, se siguen conectando, así que vamos a darle un poquito de chance a que todos se conecten. Buenos días, buenos días. Tenemos unas manitas ahí levantaditas. Buenos días. Ok. Lo primero que nada, bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de qué parte del mundo nos estás visitando. Tenemos hoy día algo muy, muy especial, que es, todos sabemos que estamos en el día o el mes del cáncer de mamas, una enfermedad muy, muy, muy conocida por muchos, que toca realmente el corazón de muchas personas también. Bumi tiene una campaña muy fuerte que la llevamos haciendo ya hace un par de años, que es Vamos de la mano. Nuestro mayor interés realmente es promover la detección temprana de esta enfermedad y la curación también de que tiene. Trabajamos con los mejores especialistas y en eso quisiera recalcar de que tenemos un tremendo aliado que queremos presentar, que es nuestra Clínica Universidad de Navarra. Y vamos a tener hoy día la oportunidad de poder conocer un poco más de lo que ofrece la clínica, pero también hablar con especialistas muy especializados, una doctora que nos va a dar todo el chance de qué se trata esta enfermedad y también la detección y la curación que hay para hoy en día. Pero antes de eso, vamos a empezar por presentarles también a nuestro querido doctor Alejandro Román, que es nuestro director del área de proveedores a nivel global. Asimismo, también tengo el agrado de presentarles a José María Sangrador. José María trabaja con la Clínica de Navarra y también ve todo el área de desarrollo de la clínica. Muy bien, muchas gracias, Connie. Un placer saludaros. Bueno, antes de presentar a la doctora Olarte Coechea, que daros las gracias, Connie, Erika, doctor Román, dar las gracias a Bumi por tener la oportunidad de acercarnos a este numeroso público. Y muy rápido, también un par de pinceladas para que conozcan la Clínica Universidad de Navarra. Yo trabajo en el área de desarrollo, trabajamos muy cerca con el área del paciente internacional y me parece importante, bueno, que conozcáis 4 pinceladas rápidas, ¿no? En primer lugar, somos un hospital de alta complejidad ubicado en España con 2 sedes. Una está en la zona norte de España, en la provincia de Navarra, en Pamplona, y la otra sede, de donde yo me encuentro ahora mismo, en Madrid. Pertenecemos, como el propio nombre indica, a la Universidad de Navarra, por lo tanto somos un hospital docente e investigador. Esto daría para una sesión entera, pero vamos a ir rápido, ¿no? Contamos con 4.000 profesionales en ambas sedes, con 48 especialidades médicas. En España somos el primer y mejor hospital privado de este país, según el sello del Monitor de Reputación Sanitaria, y contamos también con la acreditación de la Joint Commission International, y estamos actualmente entre los 100 mejores hospitales del mundo, según el ranking que hace anualmente la revista Newsweek. Como decía, somos un hospital de alta complejidad y si tuviera que resumir en un par de minutos, o en un minuto más bien, cuáles son las principales áreas en las que destacamos, más allá de entrar en las 48 especialidades médicas, diría 4. ¿Vale? Una que tiene que ver directamente con lo que nos va a comentar la doctora Olarte Coechea, que es el área de cáncer, el Cancer Center, en la que contamos con la última tecnología diagnóstica y terapéutica en el tratamiento del cáncer, como por ejemplo la unidad de protonterapia. Dentro de muy pocas semanas instalaremos el nuevo acelerador HRM LINAC, que es también una terapia de precisión, la radioterapia de precisión. La unidad de terapia celular avanzada, donde desarrollamos terapias CAR-T-cells, donde desarrollamos terapias de inmunoterapia, o la cirugía oncológica de precisión. Esa es dicho así muy rápido.
Contamos con otra área que es el Centro de Intervencionismo Cardiovascular Avanzado, con 3 subáreas clave de electrofisiología cardíaca, hemodinámica estructural y cirugía cardíaca compleja. Somos especialistas en la cirugía cardíaca mínimamente invasiva, en procedimientos por vía percutánea con sistemas de última generación, con unos resultados pues, muy buenos. El tercer punto sería todo lo que tiene que ver con la patología de la próstata. Tenemos el centro de próstata que actualmente somos el único centro en España que cuenta con todo el arsenal diagnóstico y terapéutico para tratar las patologías de próstata. Siempre, además, en este caso, pues con el foco muy cerca del paciente en aras de preservar pues, las funciones urinarias y sexual del paciente que siempre se valora mucho, ¿no? Y una cuarta pata que sería en la cirugía de precisión. Contamos con 2 quirófanos híbridos, radioterapia intraoperatoria, resonancia magnética intraoperatoria y, por supuesto, los mejores profesionales. En definitiva, la clínica es un hospital de alta complejidad, especializado también en lo que se llama la alta resolución, y aquí engancho con la parte un poco del paciente internacional, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hacer diagnósticos y prescribir tratamientos en menos de 24 horas. Contamos con un servicio de segunda opinión a distancia, que lo utilizan muchísimo nuestros pacientes internacionales para recibir valoraciones en línea con un plazo máximo de 72 horas, pero normalmente el equipo internacional pues intentamos que sea en 24. Atendemos pacientes de más de 100 nacionalidades distintas. Sé que me dirijo sobre todo a un público hispanohablante, pero no tenemos el equipo perfectamente preparado para atender pacientes también pues, que hablan árabe, francés, por supuesto inglés, em, hasta un total de 9 idiomas y en general pues con servicios de traducción pues todos los demás. No me extiendo más, doy paso ya a la doctora Olarte Coechea, que nos va a hablar de una patología que desgraciadamente pues tiene una alta incidencia, como nos va a contar ella, y que ha preparado, bueno, pues una interesantísima sesión, pues que tanto a profesionales del sector de la salud como a pacientes, pues es de gran utilidad. Begoña es licenciada en Medicina por la Universidad del País Vasco, especialista en Ginecología y Obstetricia por la Clínica Universidad de Navarra, donde también obtuvo el doctorado en Medicina en 2013. Ha enriquecido su formación en estancias en centros prestigiosos europeos como el Hospital San Giovanni, o el Hospital Santa Ana de Turín, o el Sant Andre o el Hout Eck en Burdeos. Es experta en cirugía oncoplástica y reconstructiva. Yo creo que Begoña ahora nos vas a contar muy bien en qué consiste esta especialidad. Y por la Universidad de Coruña y cuenta con un máster en senología. Además, está certificada por el European Board of Surgery Qualification Examination de cirugía de mama. Así que, Begoña, un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar también, por atender la llamada de desarrollo y de Connie y del área de BUMI. Y nada más, muchas gracias. Encantada. Muchas gracias, doctor. A mí, José María, y bienvenida, doctora. Antes que empiece, yo quisiera que se pudiera dar un pequeño, eh, contarnos un poquito cómo funciona la protonterapia, porque algo que es algo bastante nuevo en Latinoamérica, no es algo que ha llegado, de hecho, a Latinoamérica. Y yo sé que la clínica lo tiene, tuve el placer de ir a visitar las instalaciones y fue algo que realmente llamó muchísimo la atención. Sé que lo tienen muchos de los centros de alto nivel también en Estados Unidos, y ustedes no solamente tienen eso, sino que también tienen la calidad humana que tienen también los doctores de la clínica. Begoña, No estás... la escuchamos, doctora. Silencio, Perdón. Begoña. Ahora. Sí, Sí, Chema, ahora. si quieres comentarles tú de la protonterapia, que tú lo tienes ahí. Sí, 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 sí. Bueno, me pilla un poco, pero la protonterapia es la tecnología más de vanguardia actualmente que existe en el ámbito de la radioterapia. Se llama radioterapia de precisión. Eh, la protonterapia, a diferencia de la radioterapia convencional, lo que dispara son protones, es una parte del átomo. En la radioterapia convencional son fotones, y para que se hagan una idea, el protón
es creo que unas 300 y pico veces más pesado que el fotón. Esto es como la relación entre una hormiga y un elefante, ¿no? Viene a ser el elefante el protón y la hormiga el fotón. Esto significa que el protón es mucho más manejable en cuanto a la direccionalidad y potencia del haz de radiación que queremos enfocar a la zona afectada por el cáncer. No solo podemos controlar, por así decirlo, hablando en cristiano, aquí los que sepan de radioterapia que me disculpen porque yo no soy médico, pero sí que trabajo mucho con protones, se puede no solo manejar el grosor del haz de protones, sino también dónde queremos que se detenga el protón en cuanto al tratamiento. ¿Cuáles son las ventajas fundamentales de esto? Las ventajas es que no se radia tejido sano. Por ejemplo, en tumores sólidos que están alojados muy cerca de órganos vitales o sensibles, o simplemente tumores pediátricos o tumores en ancianos, donde son mucho más susceptibles de tener mucho más efectos secundarios la radioterapia, la protonterapia está especialmente indicada. No solo es eso, en la clínica contamos con una tecnología que se llama la tecnología del sincrotrón, que permite, por ejemplo, detectar los movimientos naturales del cuerpo, por ejemplo, la respiración, el movimiento del hígado, el movimiento del aparato digestivo, aunque estén ayunas, hay movimiento, y lo que hace la máquina es detectar esos movimientos para que, por ejemplo, con la respiración, el haz se mueva, por ejemplo, si es un tumor que está en el tronco, pues que se mueva al mismo ritmo que se mueve en la respiración, inspiración, expiración del propio paciente. Esto ha sido una revolución. La clínica es el segundo hospital que cuenta con la radioterapia de protones. Cuenta con una tecnología que es exactamente la misma que tiene, por ejemplo, hospitales como el Hokkaido University, Mayo Clinic, Johns Hopkins, por ejemplo. Es exactamente la misma tecnología. De hecho, nuestros médicos están formados en Mayo Clinic, por ejemplo, con los que además tenemos una relación estupenda y convenios de colaboración a nivel de investigación, participamos en clústeres de investigación y está siendo una revolución en el campo de la radioterapia. Lo que era un tratamiento, aquí igual me paso de tirada, aquí la doctora Olartecochea igual me regaña luego, pero se puede decir que la radioterapia de protones está curando muchos más tumores de lo que era capaz de hacer la radioterapia convencional, dicho de una manera en cristiano y salvando todas las estadísticas, que si me oye algún médico, por supuesto que me regaña, ¿no? Pero eso es de una forma muy, muy resumida lo que supone la radioterapia. Hay otra ventaja, es que la radioterapia con protones implica muchas menos sesiones. El tratamiento, por ejemplo, en la clínica a nivel de experiencia de paciente, para que se puedan hacer una idea, pues cada sesión, pues un tratamiento de radioterapia convencional dura unos 20 días aproximadamente, con un disparo que dura de radioterapia 1 minuto y medio. O sea, vienen a la clínica, en la clínica está una media hora, pero es lo que tarda en hacerse la planificación, recuperar el historial del paciente, la colocación y dentro de la máquina, que es una camilla, bueno, podemos ver luego alguna foto de la zona del Te vamos a tratamiento. invitar, José María, para que hagas todo un, un seminario de Bueno, yo prototerapia. encantado de hacerlo, yo encantado. Pero Y básicamente lo que queríamos era como para que la gente entendiera de que esto existe, de que está también disponible en la Clínica Universidad de Navarra. No sí, todo el sí, mundo sabe lo que es este nuevo tratamiento y es algo que me pareció muy importante recalcarlo porque es algo muy nuevo y vanguardista en el área exactamente. del tratamiento de cáncer. Pero vamos a pasar con la doctora, que dice que Por estamos acá supuesto. hablando con todo el tema de el cáncer de mama y realmente le agradecemos muchísimo su tiempo también, doctora, de que nos pueda acompañar en esta mañana con esto y esta tarde también para quienes están en otras partes del mundo. Encantada. Compartimos Sí, nosotras. igual si nos dejáis compartir, por favor. Claro que sí. Gracias. Para quienes están con nosotros, si quieren hacer preguntas, la doctora amablemente nos va a contestar algunas de las preguntas al final de la sesión. Como siempre en todos nuestros seminarios, tienes que buscar la manito donde dice Q&A, o sea, preguntas y respuestas. Ahí hacemos todas las preguntas y van a ser tus respuestas
contestadas, las vamos a contestar básicamente todo lo que podamos contestar. Si queda algo pendiente, igualmente se contestará, pero ya offline. Bueno, pues buenos días, encantada de estar con ustedes. Ya saben que estamos en octubre y octubre es el mes en el que nos dedicamos al cáncer de mama, que como saben es una de las patologías más frecuentes. De hecho, ya en el último año ha sido el cáncer de mayor prevalencia, más diagnosticado en el mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón, que ostentaba este podio, ¿no? Pues bueno, ahora tenemos al cáncer de mama en esta posición. Quería comentarles algunos datos en la introducción sobre qué es lo que tenemos por delante, qué es un cáncer de mama y luego, si les parece, nos centraremos en cómo hacemos el diagnóstico y sobre todo el tratamiento de esta enfermedad. Como les decía, es un tumor muy frecuente. De hecho, se calcula que lo vamos a pasar una mujer de cada 8, con lo cual, bueno, pues es casi una muy conocida, muy cercana, que hayan pasado por este CIL, disminuir su incidencia, es decir, que vamos teniendo cada año. Pero la buena noticia es que hemos conseguido disminuir su mortalidad muchísimo. En los últimos 30 años hemos conseguido disminuir su mortalidad, sobre todo debido a 2 factores. El primero de ellos, el diagnóstico precoz, y aquí lo más importante son las campañas de detección precoz, las campañas de cribado, llamadas que se hacen a todas las pacientes a partir de cierta edad para que vayan a hacerse una mamografía de cribado, una mamografía de control, incluso estando asintomáticas, por supuesto. Y el segundo factor que ha permitido disminuir la mortalidad son principalmente los tratamientos personalizados. Afortunadamente, en este campo, los pasos están siendo enormes año tras año. Y afortunadamente, pues bueno, las presentaciones que hacemos cuando damos clases a los alumnos, pues se nos desactualizan de un año para otro y eso es muy bueno porque eso quiere decir que cada vez tenemos más terapias, más formas de ayudar y de poder curar a nuestras pacientes. De hecho, aunque ya les decía que es una de las patologías más frecuentes, también, afortunadamente, es una de las patologías oncológicas con mejor supervivencia. Ya saben que siempre que hablamos de cáncer, muchas veces hablamos del pronóstico, ¿no?, de la esperanza de vida de los pacientes pasados 5 años. Y en el caso del cáncer de mama, en general, contando todos los subtipos, esta esperanza de vida a los 5 años es mayor del 85%, que son datos muy buenos en oncología. Les había puesto este pequeño dibujo simplemente para entender cómo se desarrolla la mama. Bueno, cuando una mujer es niña, en la mama solamente tenemos un pequeño engrosamiento de la piel, que es el pezón, y cuando una niña llega a la edad de la pubertad, esta piel se invagina, entra dentro del tórax, formando estos conductos, que son los conductos galactóforos, por donde luego drenará la leche. Lo más habitual es que las mujeres tengamos 2 mamas, pero en toda la línea mamaria, en toda esa línea láctea, si quieren, que va desde la axila hasta el muslo, como en otros mamíferos, se pueden encontrar pezones supernumerarios, pezones accesorios, que bueno, que todos ustedes habrán visto pues por la playa, quizás cuando vemos a la gente que está sin la parte superior, es algo relativamente habitual, como curiosidad. Bueno, esto sería una mama de una mujer ya desarrollada. Entonces, ya ven que hay varios lóbulos, que son estas estructuras que producen la leche, y cada uno de estos lóbulos, que son independientes, drenan a un conducto galactóforo que termina en el pezón. Si hiciéramos una sección de este conducto galactóforo, que es el lugar donde suelen comenzar los tumores de mama, si hacemos una sección, vemos en la parte periférica, en marroncito, rojito, la membrana basal que marca el límite externo, y por dentro vemos que está revestido por una serie de células que son las células ductales, aquellas que revisten el conducto. Esto que tienen aquí sería un conducto normal. Cuando estas células, o si estas células empiezan a crecer de forma descontrolada, podríamos tener un carcinoma, que muchas veces al principio suele ser un carcinoma in situ. Un carcinoma in situ es aquel que crece hacia adentro del conducto.
Estas células, por definición, como no han roto esa membrana periférica, no han penetrado en la paciente, estas células no pueden dar metástasis. Esto sería un tumor todavía localizado. Sin embargo, si esta enfermedad sigue su camino, lo más habitual es que termine por romper esta membrana basal, teniendo ya un carcinoma ductal infiltrante. Al otro lado de esta barrera, tenemos, de esta membrana basal, tenemos vasos sanguíneos, tenemos vasos linfáticos, de forma que estas células podrían entrar en vasos linfáticos o sanguíneos y diseminarse a distancia. Habitualmente, primero lo hacen a los ganglios linfáticos y en un segundo tiempo, habitualmente, podrían entrar en vasos sanguíneos e ir a otros órganos dando metástasis. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener un cáncer de mama? Son varios, la mayoría los conocemos. El primero de ellos son factores congénitos. Ya sabemos que las mujeres tenemos mucho más riesgo que los hombres en desarrollar un cáncer de mama. De hecho, tenemos un cáncer de mama en varón por cada 100 cánceres de mama en mujeres. Otro factor importante es la edad. Ya saben que habitualmente los tumores de mama se producen, los encontramos desde los 30 hasta los 90 años, siendo la edad principal entre los 45 y los 65. Ahí tenemos concentrados la mayoría de los tumores. Por supuesto, la predisposición genética. Ya sabemos que hay familias donde hay alguna alteración genética que predispone a las mujeres de esas familias a desarrollar esta enfermedad. La densidad mamaria, ¿esto qué es? ¿Cuánta cantidad de glándula hay en relación a la grasa? Cuanto más alta sea la densidad mamaria, más escondidos pueden pasar los tumores en algunas mamografías, más difícil puede ser su detección. Punto número 2, la irradiación mamaria. Haber recibido radiación, sobre todo en el tórax y en especial durante la infancia o juventud, por ejemplo, pacientes que han tenido linfoma en estas edades, aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de mama en la edad adulta. Haber tenido previamente patología en la mama, por ejemplo, la hiperplasia típica, que es cuando les digo cuando estas células ductales empiezan a crecer, y por supuesto haber tenido un carcinoma in situ aumenta el riesgo de que la paciente pueda tener también un carcinoma infiltrante. Factores de riesgo hormonales, muy importantes, porque las mujeres tenemos más cáncer de mama porque estamos bajo el estímulo de los estrógenos. Los estrógenos, como saben, empiezan a circular en las mujeres, sobre todo desde la primera regla y hasta la menopausia. Por lo tanto, cuanto antes tenga una niña la primera regla y más tarde tenga la menopausia, va a estar más años bajo el influjo hormonal de los estrógenos y más riesgo tendrá de desarrollar un tumor de mama. Haber consumido anticonceptivos hormonales. Aunque el incremento es pequeño, el tomar anticonceptivos hormonales aumenta el riesgo de tener cáncer de mama. El tercer punto, tomar o haber tomado tratamiento hormonal sustitutivo. Ya saben que algunas mujeres cuando llegan a la menopausia, yo como ginecóloga, en algunos casos indicamos tomar tratamiento hormonal sustitutivo. Esto evidentemente prolonga la exposición de estrógenos en estas mujeres y es un factor de riesgo para poder tener un cáncer de mama en un futuro. Efectivamente, esto siempre se lo informamos a las pacientes antes de poner estos tratamientos. Historia reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Como saben, cuando una mujer está embarazada, durante los 9 meses que dura el embarazo, la paciente no tendrá reglas y después, si está lactando unos meses, durante esos meses tampoco tendrá reglas. Por eso, cuantos más hijos haya tenido la mujer, más tiempo habrá estado exenta de menstruaciones y menos riesgo de cáncer de mama tendrá. Y la lactancia materna por lo mismo que les decía, ¿verdad? Y por último, y muy importante, el estilo de vida. Como les decía antes, el problema del cáncer de mama es la exposición a los estrógenos. También les decía que los estrógenos en las mujeres, a partir de la menopausia, también tenemos tejido adiposo en la grasa de la paciente, de forma que una paciente que tenga sobrepeso va a tener más estrógenos circulando y, por lo tanto, mayor riesgo de cáncer de mama. El alcohol se metaboliza en el hígado y un consumo excesivo de alcohol hace que el hígado no pueda deshacerse de los estrógenos, se acumulen más en sangre y, por lo tanto, aumente su riesgo de tener un tumor de mama. Y el sedentarismo, un poco por lo mismo que lo anterior. Una paciente sedentaria
tiene más riesgo de tener obesidad y además ya sabemos que el deporte es un arma terapéutica para los tumores de mama. Las pacientes que hacen deporte tienen menos tumores de mama en general y luego sabemos que al mismo estadio de la enfermedad, aquellas pacientes que hacen deporte tienen mejor pronóstico. Por lo tanto, hoy en día es uno de los puntos que incidimos muchísimo en las pacientes. Y como ven, estos que les he dejado ahora en negro son los únicos sobre los que podemos actuar. El tomar o no tratamiento hormonal, el dar o no lactancia materna y el cuidar nuestra dieta, nuestra obesidad y la actividad que tenemos. El resto de factores de riesgo, que son la mayoría, por desgracia no podemos actuar en ellos. Por lo tanto, es muy importante explicar a las pacientes que más que disminuir la incidencia, que quizás es difícil, se tienen que centrar o tenemos que centrarnos en hacer un diagnóstico precoz. Es muy importante que las pacientes entiendan que cuanto antes hagamos el diagnóstico de su enfermedad, mejor pronóstico tendrán a futuro. ¿Cómo tratamos o cómo hacemos en la clínica con nuestras pacientes? En la clínica todas las pacientes tienen su médico responsable. Es un médico que las sigue durante toda su vida, durante todo el tiempo que estén en la clínica. Por lo tanto, hay una relación muy estrecho médico-paciente. Es hacer su historia clínica para intentar detectar, en algunos casos, si vemos que podemos plantear hacer un estudio genético que aumenten su riesgo de cáncer de mama. En algunos casos necesitamos la ayuda de endocrinología por el tema del peso, de ginecología por el tema hormonal y, por supuesto, terminamos siempre con una exploración. A continuación, haremos las pruebas de imagen. Es muy importante que las pruebas de imagen las hagan radiólogos dedicados exclusivamente a patología mamaria. Sabemos que cuando una paciente se sigue en una unidad de mama, tenemos diagnósticos más precoces y tenemos mejores pronósticos en nuestras enfermas. Haremos mamografía, en algunos casos con contraste y en algunos casos con tomosíntesis. La tomosíntesis es una técnica de mamografía que permite que la imagen en 2 dimensiones de la mamografía no se vea en un único plano. Es decir, siempre que hacemos una mamografía, no sé si lo tienen presente, se toma una imagen en 2 proyecciones, digamos como la placa de tórax, ¿no? Anteroposterior y lateral, de forma que quizás si hay glándula que está superpuesta, no tengamos falsos positivos por el tejido superpuesto. La tomosíntesis lo que hace es hacer esa misma imagen, pero como en rodajas, tipo escáner, de forma que el radiólogo cuando la ve puede detectar mejor algunas sutilezas y desde luego disminuyen los falsos positivos. Nosotros siempre acompañamos la mamografía de una ecografía que hace el mismo radiólogo que ha informado la mamografía. Y cuando hay una lesión sospechosa o, por supuesto, un tumor de mama ya diagnosticado, hacemos una resonancia magnética. La resonancia magnética no se hace siempre, se hace solamente en pacientes de alto riesgo o en pacientes en quienes hayamos diagnosticado un cáncer de mama. ¿Por qué hacemos resonancia magnética? Porque hemos hecho estudios en nuestro centro donde vemos que llegamos a detectar hasta un 30% de lesiones adicionales en las pacientes que hubieran podido pasar desapercibidas con las técnicas anteriores. Este es el equipo que tenemos de radiología. A la izquierda tienen al doctor Pina y a la doctora Elizalde con nuestra técnico Carmen y a la derecha están nuestra auxiliar Berta, María José la enfermera, que luego la verán después, y Mari Carmen, nuestra secretaria. Como les digo, si es el caso, se toma la biopsia en el mismo momento que la paciente viene a la consulta y podemos hacer todas las técnicas disponibles. La PAF, punción aspiración con aguja fina, biopsia con aguja gruesa, biopsia asistida por vacío en aquellos casos en los que tenemos lesiones premalignas o lesiones que queremos quitar sin necesidad de ir a quirófano, es decir, no todas las lesiones que hay que quitar en las pacientes necesitan pasar por quirófano. Si son lesiones que no se ven por ecografía y solamente se ven por mamografía, podemos biopsiarlas por estereotaxia y también disponemos de la posibilidad de hacer biopsias asistidas por resonancia. Una vez que tenemos la biopsia, se manda al laboratorio donde un equipo dedicado exclusivamente a mama, como anteriormente les decía, son 3 patólogos y 4 técnicos con dedicación preferencial a patología mamaria, nos harán un estudio completo de la lesión.
En la clínica contamos con toda la tecnología para poder hacer el estudio desde la inmunohistoquímica, laboratorio molecular, todos los arrays de PDL1 y las muestras están digitalizadas de forma que, bueno, que es sencillo también compartir información si lo necesitamos con otros compañeros. Los informes que nos dan nuestros pathologists. Histológica de que la lesión es benigna o maligna días nos pueden decir exactamente de qué tipo de tumor se trata. Ya saben que hay diferentes subtipos de cáncer de mama y en función del subtipo el tratamiento puede variar. Con lo cual, en 2 días a la paciente le decimos si la lesión de la que teníamos sospecha se confirma como benigna o como maligna y al día siguiente ya le podemos indicar más o menos qué tipo de tratamiento creemos que vamos a hacer. Una vez tenemos este resultado de un tumor de mama, tenemos una sesión multidisciplinar en la que participamos los profesionales de las 2 sedes, como les decían antes. Tenemos la sede de Madrid y la sede de Pamplona. En esa sesión, donde somos unas 20 personas, el médico responsable de la paciente, junto con la enfermera coordinadora de área, presenta el caso de esa paciente en concreto. En la sesión estamos compañeros de radiología, patólogos, cirujanos, ginecólogos, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos, cirujanos plásticos, geriatras, psicólogos y entre todos nuestros compañeros damos una recomendación consensuada sobre el caso de esta paciente que inmediatamente le transmitimos a ella. Por supuesto, hacemos los estudios de extensión que sean precisos, que evidentemente no siempre son todos, pero en la clínica contamos con la posibilidad de poder hacer cualquiera de ellos. Y ya le planteamos el tratamiento. El tratamiento del cáncer de mama consta de 5 pilares. Les voy a explicar ahora cuáles son estos 5 pilares y si les parece, a continuación vamos a ver un caso tipo para que entiendan cómo podría ser un caso habitual de los que podemos tratar. Vamos a hablar primero de la parte quirúrgica, que muchas veces es la primera parte del tratamiento. Como saben, todos los tumores necesitan cirugía, hoy por hoy. Los demás tratamientos a veces son necesarios, pero no siempre. La cirugía del cáncer de mama, pues comenzó a la par que la anestesia, ¿verdad? Cuando ya se pudieron anestesiar los pacientes, se empezó a poder tratar a las pacientes de cáncer de mama y esto permitió que muchas de ellas pudieran comenzar a aumentar su supervivencia. Las primeras intervenciones que se hacían hace 100 años eran, las primeras intervenciones que lograron mejorar la supervivencia de las pacientes eran cirugías muy agresivas. La mastectomía de Halsted consistía en extirpar completamente la mama con toda la piel que la recubre, con el complejo areola-pezón, por supuesto todos los ganglios de la axila, así como el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor, de forma que el hemitórax de la paciente quedaba exclusivamente revestido por las costillas y luego había que cerrarlo con piel. Bueno, eran cirugías complicadas, con alto riesgo de infección, pero bueno, fueron los inicios de la cirugía. Hoy en día, afortunadamente, la cirugía muchas de las veces en diagnóstico precoz, que afortunadamente es la mayoría, puede ser una cirugía conservadora en la que no es necesario extirpar toda la mama. Les he puesto casos reales de pacientes que hemos tratado últimamente. Esta es una paciente. En la izquierda tiene la paciente cuando llegó al diagnóstico y a la derecha la paciente un año después de haber sido tratada del cáncer de mama. En esta paciente la mama enferma, porque realmente es la mama derecha, ¿de acuerdo? Bueno, la izquierda en sus pantallas, su mama derecha. Y lo que le hicimos fue una incisión, que aquí lo ven un poquito, por encima del pezón, como ven, entre la areola y el resto de la piel de la mama, de forma que queda óptima, en el sentido que, bueno, pues que no mujeres, además de curarse de estética, las pacientes lo agradecen mucho. Como les decíamos en la presentación, en algunos casos utilizamos técnicas oncoplásticas. ¿Qué es la oncoplastia? La oncoplastia consiste en, por supuesto, resecar el tumor, pero utilizando técnicas quirúrgicas de cirugía plástica. Por ejemplo, esta paciente que les pongo a continuación era una paciente que tenía una gran hipertrofia mamaria, una mujer que estaba muy incómoda con este volumen mamario y que, por desgracia, tuvo un tumor de mama.
Entonces, la paciente nos hizo saber que, bueno, que realmente ella siempre había barajado poder hacer una reducción mamaria, y lo que hicimos fue, en la intervención en la que hicimos la extirpación de su tumor, pues hacer una reducción mamaria en esa mama y, por supuesto, simetrizar la otra. Esta es la paciente poco después de la cirugía, ven que todavía lleva el sujetador que les ponemos en quirófano. Entonces, bueno, su calidad de vida en cuanto a físicamente ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, estas técnicas para estas pacientes ayudan mucho. En algunos casos no podemos hacer cirugía conservadora, sino que tenemos que hacer mastectomías. Y gracias a que contamos con el equipo de cirugía plástica, podemos reconstruirlas la mayoría de las veces en la misma intervención. Por ejemplo, esta paciente era una mujer a quien tuvimos que hacer una mastectomía bilateral, y en ella, por su complexión física, lo que los cirujanos plásticos estimaron más oportuno como método de reconstrucción fue unas prótesis. Le pusimos unas prótesis directas y este es el resultado de la paciente después de la intervención. Esta otra paciente, izquierda, y esta paciente lo mismo, necrotorio cutáneo, se podía conservar toda la piel, que los cirujanos plásticos creyeron que en ella un DIEP, quizás, no sé si saben lo que es, un DIEP es abdominal para reconstruir la mama. Entonces, lo que se hace es una abdominoplastia en el tejido graso que hemos obtenido del abdomen, se autotrasplanta a la mama, de forma que la paciente reconstruye todo su tejido mamario con su propia grasa. Este es el resultado después de la intervención. Como les digo, la mama enferma era la izquierda. Si se fijan, el abdomen también ha cambiado de aspecto, puesto que le hemos hecho una abdominoplastia. ¿Y qué ventajas tiene esto? Bueno, primero, perdón. Sí, es que parece ser que se ha dejado de compartir. Sí, ha dejado de compartir. Perdón. Igual, Sí, perdonad. Nada. Nada. Perdón. Entonces, les decía, esta paciente se reconstruyó con un DIEP, que es una técnica de reconstrucción con grasa abdominal. Esto permite que la paciente, su mama enferma, que era la izquierda, como se ha reconstruido con su propio tejido, efectivamente nunca vamos a tener problemas de compatibilidad o problemas de rechazo. Nunca vamos a tener problemas que se puedan derivar de reconstrucciones protésicas, y esta paciente, si en algún momento cambiara su peso hacia arriba o hacia abajo, las dos estructuras se comportarían de igual forma. Vamos a hablar ahora de la radioterapia. La radioterapia es otro de los pilares del tratamiento que necesitamos utilizar siempre que hacemos cirugía conservadora. ¿De acuerdo? Cuando hacemos mastectomías, algunas veces podemos obviar la radioterapia, pero siempre que hacemos una cirugía conservadora, que afortunadamente es la mayoría de las veces, debemos radiar a las pacientes. Hay 3 técnicas principales de radioterapia que les voy a explicar a continuación. La primera de ellas es la radioterapia externa, que, como les explicábamos al principio, consistiría, por ejemplo, en esta paciente hemos eliminado un tumor en esta mama derecha de ella, y este puntito que ven naranja es el clip que dejamos en la zona donde estaba la lesión. Hay que radiar la mama y hay que hacer un boost, una sobreimpresión en la zona cercana donde estuvo el tumor, puesto que es la zona donde más recidivas podemos tener. Y si lo radiamos, conseguimos disminuir muchísimo esta incidencia. Las máquinas que tenemos en la clínica permiten hacer un control de la respiración, de forma que podemos radiar la zona deseada con un mínimo impacto sobre el tejido sano, que en principio en el tejido sano cercano a la mama es principalmente el pulmón. Y cuando estamos hablando de la mama izquierda, en algunas ocasiones también puede estar cercano el corazón. Como les digo, con las máquinas que tenemos en la clínica, el control es excelente y podemos radiar lo que queremos con mínima afectación de los tejidos adyacentes. Cuando es necesario, también podemos radiar las zonas supraclaviculares, porque, como saben, es uno de los territorios de drenaje linfático de la mama, y, por supuesto, la región axilar cuando es necesario. La siguiente técnica de radioterapia sería la braquiterapia.
La braquiterapia es un tipo de radiación donde la radiación no se da desde fuera, no se recibe desde fuera, sino que viene desde dentro del tejido. En la misma intervención quirúrgica, como ven, esta foto es del quirófano, dejamos pasados estos tubitos, estos cables, estos catéteres, que quedan así. Al día siguiente hacemos un escáner de planificación y vemos cómo han quedado pasados los tubitos y los oncólogos radioterápicos pueden planificar la zona que ellos van a querer radiar. A la semana de la intervención, a través de esos catéteres que tenemos aquí, se manda la radiación y se irradia perfectamente la zona deseada con ninguna irradiación de los tejidos adyacentes, ni del resto de la mama, ni por supuesto de la piel, ni por supuesto de los pulmones o del corazón. Es una técnica muy dirigida exclusivamente a una zona de la mama, es una irradiación parcial, pero es verdad que no vale para todas las pacientes, sirve para algunos tumores en concreto. Y por último, como les explicábamos al principio, la protonterapia. La protonterapia es otra técnica de radioterapia muy precisa, donde la principal ventaja es que no irradiamos en absoluto el tejido sano que circunda la zona que queremos radiar. Es una tecnología que tenemos en Madrid. Tercer pata del tratamiento sería la quimioterapia. Como les explicábamos al principio, en la clínica tenemos una amplia tradición de patología oncológica. Desde luego en España es muy conocido, somos un centro de referencia para todo tipo de patología oncológica y las pacientes una de las cosas que valoran entre ellas es las atienden, recibir sus tratamientos donde ellas están cómodas, con quimioterapias de todas las inmunoterapias. Parece que hay... Acá volvió la doctora. Creo que la hemos perdido. Hablaré con ella, a ver. Está con el Ahí micrófono volvió, ahí apagado, volvió. doctor. Doctora, tiene sí, el micrófono apagado. Perdón, cosas de la tecnología. La pantalla la ven, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Les decía, participamos en muchísimos ensayos clínicos y cuando es el caso, o sea, no todas las pacientes necesitan quimioterapia. En algunos casos la quimioterapia se puede obviar. Cuando tenemos la duda de si la paciente va a beneficiarse o no de quimioterapia, como saben, podemos solicitar un estudio Oncotype o MammaPrint y con este resultado podemos saber si la paciente efectivamente va a beneficiarse, va a curarse mejor con quimioterapia o si este tratamiento no les va a aportar beneficio. De forma que los tratamientos son absolutamente personalizados para ellas. Nuestra forma de tratar a las pacientes es óptima y, de hecho, como saben, estamos acreditados por EUSOMA, que es una acreditación europea sobre el tratamiento óptimo del cáncer de mama. Somos un centro con muchísima experiencia y trayectoria en tratar el cáncer de mama durante el embarazo, desde hace ya muchos años, y evidentemente todos los tratamientos se pueden hacer tanto en Pamplona como, por supuesto, en Madrid. En cuanto a la hormonoterapia, como saben, es necesaria en el 70% de los tumores, puesto que tienen receptores hormonales, que era la razón por lo que les decía al principio que eran más frecuentes en mujeres debido a los estrógenos. Los tratamientos antihormonales, la hormonoterapia, afortunadamente reduce mucho las recidivas, la reaparición del tumor y aumenta la supervivencia. Por desgracia, las pacientes pueden desarrollar efectos secundarios, por lo que es muy importante contar con un equipo multidisciplinar, oncólogos, ginecólogos, traumatólogos, reumatólogos, endocrinólogos,
rehabilitadores, geriatras y psicólogos para poder tratar los efectos secundarios que presenten las pacientes durante su tratamiento, porque como saben, el tratamiento hormonal es un tratamiento oral que tendrán que hacer las pacientes durante 5 años. Por lo tanto, durante esos 5 años es importante mantener el contacto y poder contar con profesionales para ayudarles a paliar los síntomas secundarios que puedan presentar. Contamos con el CIMA, el Centro de Investigación de Medicina Aplicada, para poder dar los últimos tratamientos y tratamientos personalizados, por ejemplo, en inmunoterapia, que requieran nuestras pacientes. El CIMA es un centro que está adyacente a la clínica, donde los médicos que trabajamos en la clínica tenemos contacto directo y participamos en multitud de ensayos clínicos, multitud de investigación para la curación de nuestras pacientes. Por último, hábitos de vida. Como les decía al principio, es muy importante que la paciente tenga su médico de referencia con el que establece una relación muy cercana y el médico le explica o puede ayudarla durante todos esos años de seguimiento, explicarle las pautas que ella puede hacer para intentar mejorar, ¿no?, la supervivencia en general, ¿no? Aparte de los tratamientos que ya le hemos hecho, como les explicaba, el deporte es uno de los puntos en los que más incidimos actualmente. Si les parece, habíamos pensado hacer una simulación de un caso clínico, cómo suele ocurrir un caso habitual que podamos tener en la consulta. Lo primero es que la paciente llama a la clínica, al call center de la clínica, para pedir una cita. Se le da su cita y al día siguiente nuestra enfermera coordinadora de área, María José, llamará a la paciente para interesarse, por si es una paciente que viene a hacerse una revisión, es una paciente que ya viene con un diagnóstico, es una paciente a quien han visto un nódulo en una mamografía y hay que biopsiar. Tras hablar con ella, por ejemplo, vamos a poner que es una paciente de 65 años que ha ido a hacerse su mamografía de control estando asintomática, sin haber notado ningún bulto, y que le han dicho que se ve una lesión sospechosa en su mama derecha. María José la llama y organizará las citas o las pruebas necesarias para que cuando venga la paciente a la clínica ya esté todo programado. Vamos a pensar que esta paciente llega un lunes, día 1, a las 10 de la mañana a la clínica. La recibe María José, que es la paciente que había hablado con ella, con lo cual ya conoce a la paciente ya le pone cara, recibe a la paciente e inmediatamente le da una tarjeta donde aparece el teléfono del área de mama y un correo electrónico donde la paciente puede escribir siempre y que continuamente todos los días se revisa para poder estar en contacto con ella. A continuación, pasa con Mari Carmen Goñi, que es nuestra secretaria, donde completa los datos de filiación y le ayuda con todos los asuntos burocráticos. A continuación, pasará con uno de nosotros, de los médicos responsables del área de mama. En Madrid contamos con la doctora Rubio y el doctor Esgueva, y en Pamplona están el doctor Martínez Regueira, la doctora Rodríguez Spiteri y yo, la doctora Olarte Coetxea. Vemos a la paciente y a continuación le hacemos las pruebas que la paciente necesite, si necesita hacerlas. Si ya nos las ha traído, los radiólogos revisarán las pruebas. Si se tomó una biopsia ese mismo día, el día 1, la prueba pasa al laboratorio donde se empieza a procesar ya desde ese mismo día 1. Como les decía, en 48 horas tendremos el resultado, de forma que el miércoles su mismo médico que la ha visto le dará el resultado de la biopsia. Vamos a suponer que es un tumor de mama, vamos a suponer que ya enseguida vamos a tener todas las características inmunohistoquímicas de la lesión, con lo cual vamos a poder programar qué tipo de tratamientos va a necesitar la paciente. Durante ese final de semana vamos a completar el estadiaje que necesite, siempre dentro de los protocolos que tenemos para cada subtipo de tumor y estadio de la enfermedad. Si es el caso, intentaremos o procuraremos que la valoren los demás especialistas que creemos que va a necesitar la paciente para organizar su tratamiento y planificamos este tratamiento. No empezamos los tratamientos hasta que no hagamos la sesión clínica multidisciplinar el lunes, como les digo, a las 8 de la mañana, que es lo primero que hacemos. En este comité, donde les decía que nos juntamos todos los compañeros del área de mama, se presenta el caso y consensuadamente confirmamos que es el mejor tratamiento para ella. Si fuera así, al día siguiente, el martes, hoy por ejemplo, los martes es un día de quirófano, el martes operaríamos a la paciente. Vamos a suponer que esta paciente tiene una lesión pequeña porque se había diagnosticado por su prueba de cribado. Entonces le podremos plantear una tumorectomía, una resección de la lesión y, por ejemplo,
un tratamiento con braquiterapia, que como les decía, eran estos catéteres que ponemos en la misma intervención. La paciente ingresará en su habitación después de la cirugía y normalmente está en la habitación, está en la clínica una noche. Al día siguiente, si la paciente ha pasado buena noche, podrá irse de alta. Las habitaciones en la clínica son todas individuales y cuentan con una cama para que pueda estar un acompañante con ella. Como les digo, al día siguiente, la paciente ya puede ir a casa. Se opera un martes, durante ese final de semana vamos a tener la anatomía patológica definitiva de la lesión que hemos extirpado y el lunes siguiente, en la sesión clínica multidisciplinar, hablaremos de esa paciente ya con todos los datos definitivos de la intervención. Ese mismo día y al día siguiente, la paciente recibirá el tratamiento de braquiterapia, porque el tratamiento de braquiterapia se hace en 2 días, entre lunes y martes, con lo cual recibe el tratamiento de braquiterapia. Y si la paciente no necesita tratamiento oncológico de quimioterapia, la ven los oncólogos para efectivamente ver si necesita o no quimioterapia. En Pamplona están el doctor Aramendía, la doctora Santi Esteban y el doctor Vizcay. Y en Madrid tenemos a la doctora Sánchez y al doctor González. Si la paciente no necesitara quimioterapia, que es lo que ocurre afortunadamente en muchos de los tumores iniciales, pues al día siguiente la paciente ya podría volver a su vida normal. Por supuesto, siempre mantenemos el contacto con la paciente, como les decía, siempre la paciente tiene nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono para cualquier cosa que pudiera surgir. Y esto es un poco nuestro lema, estar siempre al lado de nuestros pacientes. Fenomenal, oye, pues Begoña, muchísimas gracias. Yo creo que pasamos ahora a la parte de las preguntas y respuestas. A mí ha Muy habido bien. hay varias preguntas de los propios asistentes que ahora pasaremos. Les animamos a que hay una herramienta, creo que pone preguntas y respuestas, se pueden hacer ahí, a través de ahí. Yo tengo algunas preguntas. Has comentado hablar en varias ocasiones sobre que tenéis una sesión interdisciplinar. A mí me gustaría que me contaras un poco en qué consiste esta sesión interdisciplinar y por qué eso redunda en bien, en algo bueno para el propio paciente. Sí, bueno, está claro que todos los pacientes en la clínica tienen su médico responsable, que evidentemente va a ser el contacto con el paciente, pero es verdad que siempre es bueno compartir los casos y que trabajando en equipo siempre podemos beneficiar más al paciente, ¿no? Siempre hay algo que se nos ha podido pasar y que un compañero te puede apuntar, oye, ¿has pensado en hacer esta técnica para esta paciente? Bueno, creemos, desde luego, está demostrado que es así como mejor se hacen las cosas. Entonces, todas las pacientes se ven por lo menos 2 veces durante su tratamiento. La primera vez en la que presentamos el caso de la paciente es cuando acaba de ser diagnosticada, donde entre todos determinamos la mejor forma de abordar el tratamiento. Y la segunda vez es una vez operada, donde ya tenemos el diagnóstico definitivo con toda la lesión, por supuesto con el resultado de los ganglios, que bueno, pues pueden estar afectos o no. Cuando ya tenemos todo el resultado completo, volvemos a valorar el caso entre todos para decidir cuál va a ser el mejor tratamiento, tanto quimioterápico como de radioterapia, como de hormonoterapia. Y, por supuesto, durante toda la evolución de la paciente, si surgiera cualquier complicación, cualquier cambio en su situación y hubiera que volver a comentarla, por supuesto, se comenta entre todos los pacientes. Entonces, siempre presenta el caso. Se queda ahí un poco. El médico responsable, pero la paciente, además de su cirúrgico, ¿no? Serán su tríada, que luego irá a compañeros del área de mama, tanto de Pamplona como de Madrid. José María, mientras tanto, ¿nos podrías contar un poco si el proceso que contó la doctora es el mismo Sí. para los pacientes internacionales? Sí, mientras recuperamos la conexión, efectivamente, o sea, precisamente el proceso, nos preguntaban, doctora, si el proceso, el caso clínico que habías preparado era aplicable a los pacientes internacionales y explícitamente sí, porque además, de hecho,
se lo pedimos que prepararan uno específicamente para pacientes que vienen de fuera, que tienen unas necesidades concretas, tanto de planificación previa, tanto de una estancia lo más reducida posible en el hospital y en la clínica. Si no me equivoco, es así, ¿no, doctora? Es así, por supuesto, si la paciente ya viene con sus pruebas hechas o su biopsia hecha, lógicamente no habrá que repetirla. Sí que siempre revisamos la anatomía patológica de una paciente que se la haya hecho en otro centro, pero por supuesto no es necesario volver a repetir las pruebas de imagen ni volver a repetir la biopsia, porque muchos de los pacientes ya vienen a la clínica con esas pruebas realizadas. Entonces sí, más o menos hemos hecho un caso estándar de una paciente internacional, pero evidentemente si toda la primera semana ella ya la hubiera traído hecha, pues lógicamente no sería necesario repetir las pruebas, lógicamente. Siempre las revisamos, o sea, sí que les pedimos que nos traigan todo. Por eso es muy importante esa llamada que hace nuestra enfermera Marijose, que es especialista en patología mamaria, porque ella es capaz de entender qué diagnóstico o hasta dónde se ha llegado en los pasos diagnósticos de la paciente para poder ya reservar las pruebas que puedan faltar para que cuando venga la paciente pueda optimizar al máximo su tiempo y podamos ser lo más Gracias, rápidos doctora. posibles. Muchas gracias. Creo que también es importante recalcar que para nuestros pacientes internacionales, los nuestros asegurados, nosotros trabajamos muy de la mano con nuestros agentes y es muy importante también que contacten a Bumi para nosotros hacer ese enlace también con la clínica y tener todo listo antes de esto. Entonces van a tener una experiencia mucho más VIP porque van a estar ya de antemano identificados como pacientes de Bumi. Exactamente. Tenemos varias preguntitas ahí, veo la Sí, lista. tengo aquí varias, María, sí. ¿nos ayudas? Sí, por supuesto. Mira, doctora, sobre las mamografías, yo le haría dos preguntas. Uno, ¿cuál es realmente su peligrosidad debido a que el proceso puede ser algo doloroso, pero que la presión que ejercen no es bueno para las mamas? Comentar esto. Y luego, si es peligroso hacerse una mamografía anualmente. Esta quizá va más relacionada con la radiación. Perfecto, bueno, las dos. La primera, la mamografía. Hay mujeres con más o menos sensibilidad a la técnica que, como saben, para poder ver bien el tejido mamario es necesario comprimirlo. Y esta compresión es verdad que es molesta, es muy molesta. Sin embargo, no es dañina para la mama. Pues es que molesta en el momento, es incómoda, puede ser dolorosa, pero no produce ninguna alteración o ninguna patología secundaria en la mama. En cuanto a la radiación que recibe el tejido mamario con una mamografía, efectivamente hay radiación, pero es una radiación mínima. Es una radiación mínima y sin ninguna duda la mejor forma de cribar a las pacientes que no tienen síntomas, las pacientes que van a su revisión, sin ninguna duda es hacerlo de forma anual. De hecho, se han estudiado muchísimas formas de cribado de las pacientes y la forma de cribado que más disminuye la mortalidad es la frecuencia, hacerlo anualmente. Hace unos años hubo un poquito de, pues de controversia o surgió pues algunas opiniones donde decían que quizás esa radiación podía producir otras patologías, pues que si hematológicas, que si de tiroides. No se ha demostrado que las pacientes que se hacen una mamografía anual tengan más patología de ningún tipo y, sin embargo, sí se ha demostrado que esas pacientes se mueren menos. Con lo cual, creo que ahí no tenemos duda que tenemos como médicos que recomendar a las pacientes que se hagan su mamografía anual sin ninguna duda. Doctora, yo te quiero hacer otra pregunta en la misma cosa, en la misma sintonía. ¿Es necesario también hacerse un ultrasonido junto con la mamografía o es también solamente una mamografía? ¿Y a qué edad usted recomienda que empiece todo el tema de la mamografía? Porque hoy en día vemos casos diagnosticados antes de los 40 años con personas que son sumamente sanas y repetitivamente lo hemos visto también en casos en Bumi. Gracias, Connie, porque me encanta la pregunta. Entonces, sí, hay que hacer siempre ecografía asociada a la mamografía. La mamografía es una técnica de rayos X, donde la mama se pasa por esos rayos X y ve la inmensa mayoría de lesiones tumorales mamarias, pero no todas. Hay algunas lesiones que pueden pasar desapercibidas con una mamografía de excelente calidad y que solamente se pueden ver por ecografía. Con lo cual, sí, siempre mamografía con ecografía. Es verdad que cuando se hacen las pruebas de cribado en los países a nivel poblacional, ¿no?, de todas las pacientes,
pues por motivos económicos, que en otros muchas veces solamente se criba con mamografía, que es capaz de detectar más del 80-85% de la patología, pero ese porcentaje aumenta mucho cuando además de la mamografía hacemos la ecografía, con lo cual sí, siempre tenemos que recomendar a las pacientes que hagan ambas técnicas. Y en cuanto a cuándo empezar, pues bueno, como le digo, es importante que la paciente tenga su médico de referencia, que va a hacer su historia clínica, va a entender, va a mirar qué antecedentes familiares tiene la paciente, qué factores de riesgo de los que comentábamos antes tiene la paciente y en función de eso va a decidir qué tipo de cribado necesita. En general, nosotros solemos hacer una primera mamografía con 35 años. Si está todo bien, no hay antecedentes, es todo sano, no hacemos la siguiente hasta los 40 y a partir de los 40 ya todos los años. En casos especiales, como les decía, con mucha incidencia familiar u otros factores de riesgo, pues podemos decidir hacer un estudio genético o llevar otra serie de tratamientos, pero ya muy personalizados para cada paciente. Pero en general, sin duda, a partir de los 40 todos los años y con una prueba previa hecha con mamografía entre los 35 y los 40. Y si la paciente viene antes de los 35, haremos ecografía. No mamografía, porque en la mama muy joven la mamografía tiene poca sensibilidad y nos aporta más información la ecografía en estas pacientes. Muchas gracias. Sí, siguen llegándonos muchas preguntas sobre la propia mamografía, doctora. Dicen, las mujeres con mamas densas no sirve la mamografía. ¿Cuál es la mejor técnica en estos casos? En las mujeres con mamas densas sí sirve la mamografía, pero igual no lo he explicado bien al principio. Hay veces que el tejido, por mucho que uno lo comprima para intentar separar estos conductos y que no se sobrepongan unos sobre otros, pues a veces la imagen no es lo suficientemente, no sé si la palabra es nítida, probablemente no, pero bueno, puede haber falsos positivos, puede parecer que puede haber algún nódulo cuando realmente es tejido superpuesto. Por eso, en estas pacientes en concreto con mama muy densa, es muy recomendable que el mamógrafo que utilicen sea un mamógrafo con tomosíntesis, porque la tomosíntesis va a hacer un barrido de la mama y va a presentar la imagen como en rodajas, de forma que el radiólogo va a tener mucho más fácil identificar pequeños nódulos que pudieran no verse en una mamografía convencional. Bueno, ya ha respondido justo otra que hacía referencia a la tomosíntesis. ¿El cáncer siempre se inicia con un quiste o un nódulo? ¿Cuáles son los primeros signos o síntomas? No sé. Pues la tenemos súper alta. Esto se ha quedado ahora. Sí, ¿se ha oído? Ahora, Repito la perdón. pregunta. Sí, Sí, repito. por favor, que no lo he escuchado. ¿El cáncer siempre se inicia con un quiste o un nódulo? ¿Cuáles son los primeros signos o síntomas? Vaya. Está jugándonos una mala pasada. No, ojalá, ¿verdad? En unos casos los tumores, lo primero que se está escuchando. Sí. Sí, ¿Hola? perfecto. Begoña, sí, ya, perfecto. Perdón, que creo que se había interrumpido la conexión. Les decía que, por desgracia, no todas las lesiones se presentan como un nódulo, como un bulto, ¿no? Bueno, también, por otro lado, afortunadamente, la mayoría de las veces detectamos las lesiones antes de que se palpen, cuando son tan pequeñas que solamente se pueden diagnosticar por mamografía y todavía no son palpables. De ahí la importancia que las pacientes hagan sus revisiones antes de que noten ningún síntoma. Es verdad, pueden ser pequeñas distorsiones del tejido, a veces ocurren en forma de microcalcificaciones que solamente se ven por mamografía y normalmente una lesión no es palpable hasta que no mide por lo menos 1,5 cm, 2 centímetros. Y lo ideal sería poder detectarlas antes para, lógicamente, estar en un estadio más precoz con un pronóstico mejor. Perfecto. Dice, buenos días, saludos desde Panamá. Tengo una consulta. ¿Se ha evaluado realizar alguna prueba de prevención mamaria que no produzca dolor? Y si es posible en el futuro, que asimismo, como el PAP es parte del control ginecológico, que también haya una prueba de mama mucho antes de los 35 o 40 años. A ver, sí, pruebas de mama que no tengan dolor, pues lo único que tenemos es, bueno, la ecografía,
pero como les digo, hay lesiones, por ejemplo, microcalcificaciones que con la ecografía no se van a ver, o sea que no se puede obviar la mamografía hoy por hoy. Y otra opción sería la resonancia. La resonancia es una prueba que en sí no es dolorosa, pero es verdad que implica coger una vía venosa, poner un contraste y es una prueba pues, más larga, que necesita más o menos media hora de tiempo, con lo cual no sería práctico que una paciente se sometiera a esta prueba invasiva todos los años, pero existir existe. Pero por desgracia, una mamografía indolora todavía no lo tenemos. Pero bueno, yo creo que los aparatos cada vez son menos molestos y bueno, pues es lo que tenemos que hacer, porque es lo único que ha demostrado, o una de las cosas que han demostrado que consiguen reducir mucho la mortalidad. Ha reducido la mortalidad un 30%, que es muchísimo, hablando de cáncer. Con lo cual, creo que tenemos que animarnos a hacerlo. Respecto a la prueba de cribado antes de los 35, sí, como les digo, nosotros lo que hacemos es ecografía hasta los 35, que es la prueba más sensible en ese momento, salvo que se note ningún nódulo o casos especiales, como les digo, que quizás hacemos resonancia, pero antes de los 35, en general, siempre ecografía de mama. Y a partir de los 35, mamografía, y a partir de los 40, mamografía y ecografía todos los años. Y para nosotros sí que es parte, como ya hice como el pap test, ¿no? Es parte de la revisión ginecológica habitual que ofrecemos en la clínica. Muy bien. Otra pregunta. Buenos días. ¿Es posible que una paciente con mastectomía bilateral por carcinoma ductal genere un nuevo cáncer? Pues por desgracia sí. Nos da mucha rabia cuando esto ocurre, pero la paciente, o sea, nosotros siempre le explicamos a las pacientes, cuando hacemos una mastectomía e intentamos preservar la piel que cubre la mama, es inevitable que contra esa piel quede mínimo tejido mamario. Es un tejido mamario menor al 5% del que tiene la mama. Entonces, ¿es imposible que en ese 5% se pueda desarrollar un tumor? Pues por desgracia no es imposible. Reducimos mucho la probabilidad de que ocurra, pero nunca es cero. De hecho, cuando hacemos por ejemplo, cuando tenemos pacientes con mucho riesgo de hacer un tumor de mama, ¿no? Por una mutación genética, siempre hablamos de Angelina Jolie, ¿no? Que como lo hizo público, pues bueno, en estos casos quitamos la inmensa mayoría del tejido mamario, pero nunca llegamos a cero. Por eso a nosotros no nos gusta hablar de una mastectomía preventiva de cáncer de mama, sino que siempre decimos que es una mamografía reductora de riesgo. El riesgo lo disminuimos muchísimo, pero por desgracia no lo reducimos a cero. Fenomenal. Según su experiencia, doctora, por favor, recomendaciones para prevenir el cáncer de mama. Pues lo que les decía al principio, sobre la mayoría de las cosas no podemos hacer demasiado. En los antecedentes familiares que tengamos, la carga genética que hayamos heredado, pues la edad a la que tuvimos la primera regla, poco podemos hacer, pero sí que está en nuestra mano claramente mantener un peso adecuado para no tener demasiado tejido graso y por lo tanto reducir la cantidad estrogénica y hacer deporte. Eso sí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que estar todas intentando, pues en la medida que podamos, reducir nuestro riesgo y, por supuesto, incidir mucho en el diagnóstico precoz, hacer las mamografías o los controles mamarios anuales para que, bueno, pues si somos esa de cada 8 que vamos a tener un tumor de mama, pues si lo detectamos precozmente, el pronóstico suele ser excelente. Perfecto. ¿Hacen examen previo para detectar si la cliente tiene células cancerígenas? Yo creo que esto ya nos ha contestado un poco con la biopsia, ¿no? Entiendo. Sí, nosotros hacemos a nuestras pacientes primero una exploración física, bueno, primero la anamnesis, como le digo, la conversación con la paciente para entender sus factores de riesgo familiares o personales. Segundo, una exploración física para detectar cambios en el pezón, en la piel, retracciones, secreciones por el pezón y a continuación las pruebas de imagen y cuando es necesario, biopsia. Doctora, en esa misma pregunta, también nos han hecho la pregunta si es posible detectar el cáncer a través de un examen de sangre. Bueno, la biopsia líquida, que es esto, que es la detección de células cancerosas en sangre, está todavía, está todavía en investigación.
somos muy optimistas en este sentido porque los pasos que se están dando son muchos, pero hoy por hoy no sustituye ni elimina el cribado con mamografía. No sabemos si en un futuro podrá ser así, pero hoy por hoy no. En investigación, pero claro, la cosa es, en investigación empezamos a hacerlo en pacientes que ya tienen un cáncer diagnosticado, vemos si en su sangre hay células o no. Pero hoy por hoy en pacientes sanas, fiarnos solamente de la biopsia líquida todavía no está estandarizado. Esperemos que llegue y así podremos contestar a la otra paciente que nos hablaba de la prueba sin dolor y estupendo. Muchísimas gracias, doctora. Lisbeth Ramos nos pregunta, buenas tardes, ¿qué evolución existen actualmente para el cáncer triple negativo en el caso de cáncer inicial y en reincidencia? Muchas gracias. Bueno, los tumores triple negativos son tumores que carecen de receptores hormonales, ¿no? Receptores de estrógeno, receptores de progesterona y receptor HER2. Son, como les decía antes, dentro de las patas del tratamiento, una de ellas era la hormonoterapia. Estos tumores, como no tienen receptores hormonales, no van a beneficiarse del tratamiento hormonal, con lo cual son tumores que muchas veces pues, pueden tener un poquito peor pronóstico porque no carecemos de algunos puntos, ¿no?, sobre los que tratar. Sin embargo, se han hecho muchísimos estudios y son uno de los grupos de donde más se investiga. Y gracias a eso, por ejemplo, ha habido muchísimo avance en tema de inmunoterapia. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos en marcha un ensayo clínico prometedor sobre el que estamos pues muy esperanzados para ver si podemos mejorar la respuesta inmunológica de las pacientes frente al cáncer. Es decir, se hicieron 2 ensayos de la paciente contra su propio tumor. A ver si lo puedo explicar bien. Se cogía el tumor de la paciente, se extraía sangre de la paciente y se ponían las células de defensa de la paciente en contacto con el tumor. No sé si se ha quedado bloqueado. Yo te escucho, por lo menos. Sí, fenomenal. Se ponían las células de defensa en contacto con las células tumorales para que cogieran memoria, para que cuando estuvieran en contacto con ellas, las reconocieran y las atacaran. Con esas células, con ese aprendizaje que habían hecho contra esas células tumorales, se hacían vacunas y esas vacunas se ponían a las pacientes con la esperanza de que si esa paciente tiene una recidiva, tiene un nuevo tumor, su propio tejido inmune, igual que ocurre con vacunas frente a bacterias o virus, fueran capaces de reconocerlas y atacarlas antes de que volvieran a producir un tumor. Ese es uno de los estudios que hicimos. Ahora tenemos otro en curso con otros hospitales, con el Hospital Clínic, el 12 de octubre, el Vall d'Hebron, en esa misma línea, en línea de las células, los linfocitos que están cerca de las células tumorales, intentamos prepararlos y los infundimos en las pacientes de forma que si recidivan puedan ir contra esas células antes de que progresen. Este estudio ahora lo estamos haciendo en pacientes con tumores triple negativos metastásicas. Los primeros resultados que se presentaron el otro día han sido muy prometedores y ahora vamos a incluir más pacientes para ver si efectivamente es un tratamiento que puede ofrecer beneficio en este grupo de pacientes. Muy bien. Abelardo nos pregunta, he visto algunos vídeos, inclusive de aparentemente médicos, que hablan del consumo de azúcar, uso de desodorantes, inclusive esmalte de uñas que contribuyen al desarrollo de cáncer de mama. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, los desodorantes, en principio, no se ha visto una asociación entre la utilización de desodorante y el desarrollo de cáncer de mama. Esto a veces ha generado o ha habido una cosa que ha podido generar un poco de equivocación, que es que cuando las pacientes vienen a hacerse su mamografía, solemos decirles, ese día no se ponga usted desodorante. ¿Por qué? Porque hay algunos desodorantes que en su composición llevan partículas de talco y ese talco, cuando uno lo aplica sobre la piel, al hacer la mamografía puede generar confusión sobre que pudieran ser microcalcificaciones. Entonces, es el motivo por el que decimos a las pacientes, el día que se haga usted la mamografía, por favor, no se ponga desodorante. En cuanto al esmalte de uñas, yo la verdad es que no he leído nada científico donde se vea relación entre el esmalte de uñas y el cáncer de mama hoy por hoy. Ya iremos viendo a futuro. Hoy por hoy yo no he leído nada científico en ese sentido. Y en cuanto al consumo de azúcar, sí, pero el consumo de azúcar probablemente relacionado con lo que les decía anteriormente, con que un alto consumo de azúcar puede
de aumentar la cantidad y este exceso de estrógeno, más tumores de mama, asociado a un aumento de peso. Hace unos años se publicó un estudio, voy a cambiar de carbohidratos a lípidos, donde se miraba, se hacía un estudio en ratones, ratones clonados, con lo cual todos eran iguales, y se hacían 3 grupos. En los 3 grupos se les inyectaba un tumor de mama, con lo cual sabíamos que los 3 grupos de ratones iban a tener cáncer de mama, y lo que se hacía era, a uno de los grupos se les daba una dieta normal, que eran ratones pues delgaditos, normales, y los otros 2 grupos de ratones se les daba una dieta con un exceso de grasa para que fueran ratones obesos. Dentro de esos 2 grupos de ratones obesos, a unos se les daba grasas, entre comillas, buenas, vamos a decir, aceite de oliva, frutos secos, mientras que a los otros se les daban grasas malas, ¿no? Pues productos, pues bollería industrial. Entonces, pasado el tiempo, se veía que efectivamente los 3 grupos de ratones tenían cáncer de mama, eso ya lo sabíamos, pero lo que fue llamativo es que en los ratones obesos el cáncer de mama que se les había inyectado, digamos, había mutado hacia peor, eran tumores más agresivos, y en aquellos que tienen una dieta todavía peor, con bollería industrial, el tumor era aún más agresivo, con lo cual ya vimos que el medio en el que esté la paciente, el estilo de vida de la paciente, o bueno, por lo menos de los ratones, desde luego, influye en cómo se comportan las células tumorales. Estás como silenciado, José Sí, María. perdón. Sí. Seguimos, decía muy interesante. Buenos días, excelente ponencia. ¿Podría ayudarme con una duda si tengo tendencia a tener quistes mamarios? ¿Con qué frecuencia es recomendable hacerme controles? Bueno, los quistes mamarios son muy frecuentes, sobre todo en mujeres durante su época reproductiva, ¿no? Entre la primera y la última regla. Al final, cualquier órgano que tenga tubos, como es la mama, como es el hígado, como es el riñón, puede tener cierta tendencia a hacer quistes, que el quiste es agua acumulada dentro de ese tubo. Entonces, los quistes no incrementan el riesgo de cáncer de mama. Pueden ser molestos porque a veces esta presión que produce el quiste origina molestia en las pacientes, pero no tienen más riesgo de cáncer de mama que las demás. Por lo tanto, la recomendación en ella sería la misma que para las pacientes que no tengan quistes. Mamografía, la primera a los 35 años y después a partir de los 40 todos los años. ¿Hasta qué edad? Es la siguiente pregunta, precisamente. Bueno, pues ¿hasta qué edad? No solo los quistes mamarios, sino en general, ¿hasta qué edad es bueno hacerse controles? Nosotros recomendamos hacerse controles siempre que el diagnosticar una enfermedad, la paciente esté dispuesta a tratarse. Es decir, tenemos muchas señoras que vemos todos los años con 80, 85, 90 años que están estupendas, que van a jugar a golf, que van a jugar a cartas y que están fenomenal, que si les diagnosticamos un tumor pequeño los vamos a tratar y, como veíamos, en 8 días recuperan su vida normal. ¿Por qué no las vamos a tratar? Porque si estas pacientes no se diagnostican porque dejan de venir a la consulta, evidentemente las vamos a acabar viendo, pues quizás 2, 3 años después, con una enfermedad mucho más agresiva y mucho más difícil de tratar y quizás incurable. Por lo tanto, mientras una paciente esté sana, esté bien, sin duda le recomendamos seguir con sus controles. Por otro lado, si tenemos una mujer me da igual la edad, de 60 años, que sería joven, pero que es una señora que está encamada porque está con una enfermedad de Alzheimer muy invalidante, pues pobre mujer, vamos a dejarla tranquila, ¿no? Pero vamos, mientras una paciente esté bien y tenga buena calidad de vida, sin ninguna duda, mamografía anual, claro que sí. Tengo entendido que hasta que una lesión sea palpable pasan años, por eso la importancia de la mamografía y eco anualmente. ¿Cuánto es ese tiempo? Es decir, ¿cuánto tiempo pasa para que una lesión sea palpable? Pregunta básicamente. Perfecto. Bueno, esa pregunta no es fácil de responder. ¿Por qué? Porque cuando vemos una lesión pequeña no la dejamos a ver cuando ya se empieza a palpar, ¿no? Evidentemente, en cuanto la vemos, la quitamos. Pero es verdad que la velocidad de crecimiento está directamente relacionada con un dato que miramos en el laboratorio, que es el Ki67, el índice de proliferación. Hay tumores con un índice de proliferación muy bajito, del 2, del 3%,
que lógicamente crecen de forma lenta, y hay otras lesiones que tienen un índice de proliferación del 50, 60, 70, 90%, que son células que crecen mucho más rápido. Con lo cual no hay un tiempo estándar para todas las lesiones. Dependerá, como digo, de ese índice de proliferación que es intrínseco al tumor. No depende ni de la paciente ni del tipo de célula, sino en concreto ese tumor, cómo de rápido crece. Pero se estima que por lo menos pues 3, 4, 5 años, probablemente desde que empieza una lesión a verse por mamografía hasta que la paciente lo empieza a palpar. O sea que la mamografía, eso es, adelantaría el diagnóstico pues, de unos 3, 4, 5 años en muchos casos. Dos últimas preguntas, si no me equivoco. Connie, ¿una paciente diagnosticada categoría BI-RADS2 tiene probabilidad de un cáncer? Vale. Siempre que hacemos una mamografía, pues los radiólogos, que son muy prolíficos en palabras, nos dicen, tenemos una paciente con una mama, con una densidad. Bueno, a los que estamos al otro lado, los cirujanos, le decimos, bueno, pónmelo fácil. Esta paciente es una mama sana, una mama que te preocupa. Entonces ellos han originado la categoría BI-RADS, ¿no? Es una forma de resumir lo que ellos han visto. BI-RADS va desde 0 hasta 6. 0 es cuando no nos pueden decir nada porque la prueba necesita complementarse, no nos pueden decir nada. 6 es cuando hacemos la prueba sabiendo que la paciente sí tiene un cáncer de mama y por lo que sea repetimos otra prueba para ver el otro pecho. Bueno, con lo cual lo interesante es entre BI-RADS 1 y BI-RADS 5. BI-RADS 1 y 2 es una mamografía benigna, absolutamente benigna. El radiólogo no tiene ninguna duda de que esta paciente está absolutamente sana. BI-RADS 4 y 5 es cuando el patólogo tiene sospecha de que la paciente tenga una lesión maligna. Y BI-RADS 3 es una lesión de apariencia benigna, pero de nueva aparición, con lo cual el BI-RADS 3 la paciente puede decidir si controlarse cada 6 meses o biopsiarse. Volviendo a la pregunta que nos hacían del BI-RADS 2, el BI-RADS 2, como les decía, es una mamografía normal. ¿Tiene riesgo de tener un tumor de mama? Pues sí, por desgracia, el mismo que tenemos todas las mujeres, 1 de cada 8, con lo cual no exime para al año siguiente volver a hacerse su mamografía y esperar que siga siendo un BI-RADS 2. Última pregunta, doctora. Mi hermana tomaba tamoxifeno inicialmente por 5 años. Su oncólogo le dijo que sería por 10 años. Va por su 6.º año tomándolo. ¿Cuánta protección ante cáncer genera este medicamento? ¿Cómo protege este medicamento ante el cáncer? Fenomenal. Bueno, tamoxifeno fue un gran descubrimiento del siglo pasado. Se descubrió en los años 60 y se autorizó para su tratamiento para el cáncer de mama en el año 77. Y demostró una disminución de recidivas del cáncer de mama del casi 30% y un aumento en la supervivencia de por lo menos el 25%, que es muchísimo también, como les decía antes. El tamoxifeno es un tratamiento dentro de la hormonoterapia que damos a las Se ha quedado hasta el final. pacientes una vez han concluido la parte quirúrgica, que las pacientes toman durante 5 años de tumores de mama, se ha visto años, con lo Vaya por Dios. Hemos que perdido la... cosas de la conexión. Fenomenal. No sé hasta dónde nos habíamos quedado, pero bueno, le decía que el tamoxifeno reduce recidivas y mortalidad un 30 y 25% respectivamente, con lo cual es un gran fármaco. El estándar es un fármaco oral que forma parte de la hormonoterapia que se toma de forma estándar 5 años, pero en algunos casos, especialmente graves o agresivos, se ha visto que la supervivencia mejora todavía más tomándolo hasta 10 años. Con lo cual, si el oncólogo de esta paciente ha decidido ampliárselo hasta 10 años, seguro que es porque las características clínicas de este caso en concreto así están dentro del grupo que se puede beneficiar ampliando la toma de tamoxifeno hasta 10 años. Perfecto. Yo no sé si tenemos alguna más. Tenemos una, ya con esta cerramos, Sí, porque ya estamos media hora pasaditos. yo creo que sí. ¿Hay riesgo mayor con prótesis y en relación a la mamografía?
justo. Digamos, claro. Estamos teniendo muy mala suerte hoy Ujú. con la conexión. Hemos Ya te- tenido también unos comentarios de si vamos a tener este tipo de seminarios con cáncer de la próstata. Entonces, vamos a estar conversando Ay, contigo, José perdón, María, para ya está, lo invitarnos. siento. Les decía que las pacientes portadoras de prótesis no tienen más riesgo de desarrollar tumores de mama y no hay problema para que las pacientes que son portadoras de prótesis se realicen su mamografía y su ecografía como cualquier otra mujer. Es importante hacerse las mamografías en un centro donde estén acostumbrados a este tipo de técnica, porque los técnicos en radiología tienen que saber cómo colocar a la paciente, luego hacen una técnica para separar o, bueno, mover un poquito la prótesis para que se quede bien expuesto el pecho, pero por supuesto que no tienen más riesgo y pueden hacerse estudios de diagnóstico precoz exactamente igual que las mujeres que no llevan prótesis. Excelente. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, doctora. Connie, yo no sé si les podemos enviar a los asistentes por el chat el enlace a nuestro newsletter que enviamos de Claro. vez en cuando con las novedades. Y por nuestra parte, solo agradecimiento, Connie. Lo que vamos a hacer es enviárselos con el survey. Siempre mandamos también una encuesta a todos nuestros participantes para ver qué podemos hacer mejor la próxima vez, qué temas Encantado. también quieren tener. Y en ese enlace, pues con mucho gusto lo ponemos. Creo que todo el mundo lo va a apreciar. Así que muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, José María. Te vamos a estar contactando prontamente para tener un seminario del cáncer de la próstata. No nos hemos olvidado de nuestros hombres. Definitivamente lo queremos hacer también y es algo que también lo queremos prevenir. Bueno, muchísimas Encantado. gracias a todos los participantes y no se olviden que dentro del survey, de la encuesta que se va a enviar, ahí va a estar también el enlace que habla José María, que van a poder acceder a información muy importante que tiene la clínica. Estos newsletters, ¿cuántos salen estos boletines? Pues salen a primeros de cada mes, intentamos. Sobre todo en los primeros 10-12 días de cada mes salen. Ujú. Perfecto, entonces ya saben que van a tener eso y también los queremos invitar a seguir visitando nuestro blog. En boomygroup.com van a poder encontrar el blog y en el blog también hay información sumamente importante del cáncer de mama y de otras patologías también. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día. Muy bien. Gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias a vosotros. Hasta luego.